Buenos días, mi nombre es Paulitzel Cancún. Soy alumna de la licenciatura de Enfermería en la clase de expresión oral. El día de hoy les voy a platicar sobre las variantes léxicas. ¿Qué son las variantes léxicas? Bueno, son esos cambios o modificaciones que se le hacen a la lengua dependiendo de la ubicación, de la época, de los diferentes tiempos de las generaciones, etc. Estos cambios se le hacen en una misma lengua de la que se habla. Un ejemplo de esto es en la lengua española. Se habla en España y se habla aquí en Latinoamérica. Tenemos diferentes frases o conceptos en ambas partes. Un ejemplo de esto puede ser el carro. Aquí en Latinoamérica lo conocemos como carro o automóvil y en España simple y sencillamente se llama coche. Aquí también lo conocemos como coche, pero pues tenemos esa variación en carro y automóvil. Estas alteraciones también se pueden dar dentro de un mismo país, como México. Y un claro ejemplo de esto es el centro de México con el área de la península. En el centro de México, a lo que queda en un empaque, en una envoltura o bien de una bebida, se le conoce como restos o residuos. Nosotros, aquí en la península, simple y sencillamente le llamamos shish. Es el shish de la sabrita, es el shish del refresco. ¿Qué son las variantes dialécticas? Las variantes dialécticas son esas variaciones o cambios que se le hace al lenguaje, pero solamente en el área geográfica. En un mismo lugar se hacen las variaciones, pero no altera completamente la lengua y son fáciles de entender. Es decir, que puede que haya una modificación aquí mismo en Campeche, pero que todos lo podemos entender. No cambia la lengua, simplemente es una pequeña alteración que se le hace a la palabra o a la oración. También están las jergas. ¿Qué son las jergas? Bueno, ese es un lenguaje muy particular. Se da simple y sencillamente en grupos sociales. Es decir, este tipo de variaciones del lenguaje se hace para que se desconozca el significado y se cierre en un determinado grupo, como los sociales, como las iglesias o mm, no sé qué otro grupo social existe aquí en Campeche, la verdad desconozco, pero en un mismo grupo, por ejemplo, en la escuela, puede que hayan grupos de amigos y en esos grupos se altere el lenguaje para que los demás no puedan entender. Son como los tipos códigos que se hacen para que solamente las personas que tú quieras puedan entender. ¿Qué son las ciencias fácticas? Las ciencias fácticas son aquellas que estudian a la naturaleza, em, todo aquello que la compete, cómo se desarrolla, cómo se envuelve, todo. Estas ciencias son la biología, la química y son por parte experimental, pero también tienen que llevar un proceso que es un método científico. O sea, tiene que ser comprobable, eh, tiene que llevar un proceso para que se puedan considerar ciencias fácticas. También existe el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial creo que es el más común o el que vamos a tener mejor entendimiento porque es el que vivimos comúnmente. El lenguaje coloquial es aquel que se da en una misma sociedad. Es lo que nosotros decimos sin que tenga que sonar formal. Por ejemplo, cuando hablamos con amigos o familia. No tenemos que ser tan formales o bien hablar de la manera correcta como lo indica la lengua. Por ejemplo, el qué onda es parte del lenguaje coloquial, no es parte del lenguaje formal o de la lengua común. Simple y sencillamente es una modificación que se le hace porque es lo que hablamos comúnmente cuando estamos en confianza. El lenguaje coloquial no se utiliza más que nada para platicar con alguien cercano, porque si tú hablas así con una autoridad, pues no va a sonar bien. Y tampoco se puede utilizar en la redacción de algún escrito formal o alguna carta o alguna tarea. Simple y sencillamente es para comunicarse cuando estás en confianza con amigos, familias o seres queridos. En el léxico también existe el léxico regional y el léxico generacional. Estos pues son variaciones también del lenguaje, pero ¿cuál es su diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el léxico
regional y el léxico generacional. Como su nombre lo indica, el léxico regional se basa en las alteraciones o modificaciones que se dan en una misma área, como el área geográfica. Esto no solamente habla de un estado o de un grupo, simple y sencillamente se habla de un país, como podría ser México. Esto se hace para que todas las personas que vayan adentrándose puedan ir conociendo el lenguaje y puedan entenderle a lo que los habitantes están hablando. Es como una integración de los extranjeros, se podría decir. Y por su parte, el léxico generacional, como su nombre lo dice, generaciones, se basa en la edad. Las diferentes generaciones que hay en un área son las que van a ir dando esas alteraciones al lenguaje. Como por ejemplo, nosotros, en mi generación, a veces dice palabras o dice frases que los adultos o los niños no entienden, como ahorita el famoso chill. No, a veces ni yo entiendo estas mismas, pero pues se da en las generaciones. Cada generación va sacando sus frases. Un ejemplo también de esto podría ser cuando un adulto te dice el famoso negociante, ¿no? Eso se daba más en los adultos. Y también las diferentes formas de llamar a los objetos, como las farmacias. Me comentaba mi mamá y mi maestro que antes no se le llamaba farmacias. No recuerdo el nombre, creo que era botica, pero no se le llamaba farmacia. Y también está en mi generación, el GPI, hay muchas, una disculpa, no me acuerdo y son de mi generación. Esto es porque igual yo no tengo mucho conocimiento de esto. Se puede dar, sí, pero pues es más fácil que nosotros lo entendamos a que lo entiendan los adultos. Y por último, los tabúes. ¿Qué son los tabúes? Simple y sencillamente, los tabúes son aquellas cosas que están prohibidas. En el caso del lenguaje son las palabras, conceptos, oraciones o ciertas cosas que son mal vistas en la lengua formal, em, o más que nada temas de los cuales hablar. Estos son como temas prohibidos en ciertas áreas o ciertos escritos. Son de mal gusto también, como por ejemplo hablar de la muerte o del sexo en ciertas áreas es un tabú. Esto también se da en las familias, que estamos platicando y dicen, ay, eso es muy tabú o algo por el estilo. Eso significa que no lo podemos hablar aquí en casa o también en la escuela. Hay ciertos lugares donde esos temas son mal vistos o son de mal gusto, altisonantes, que no los podemos platicar abiertamente. Bueno, de mi parte esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Estos conceptos vienen más redactados, vienen más complejos, pero yo lo di a mi forma de entender, a como yo le entendí, como yo lo comprendí. Puede que varíe lo que yo entienda con lo que ustedes entiendan y pues eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias y nos vemos en la clase. Bye.